Agradezco enormemente al doctor Israel Castro, paidopsiquiatra del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Pues doctor, para que pues nos comente desde una perspectiva científica, profesional, desde su área, pues este tema que, híjole, al ratito le planteo algunos temas que se han vuelto virales por lo impresionantes que son, pero ¿qué hay con este tema de los videojuegos? Pero desde la perspectiva de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya estaría, si me puede aclarar esto, considerando que la adicción a estas plataformas ya podría considerarse un desorden mental, doctor. Claro, hay que entender muy claro que todo lo que puede generar placer, muy bien, y a través de una estimulación del circuito de recompensa, puede ser potencialmente adictivo. Y los videojuegos podrían llegar a ser potencialmente adictivos. Es decir, ¿qué quiero decir con adicción? Quiero decir con que el cuerpo podría llegar a depender del concepto de placer a través de ese estímulo. Entonces, una de las cosas que se ha observado últimamente es que a medida que estos estímulos estén constantes y más de un cerebro que está en crecimiento, podrían llegar a el cuerpo a necesitar ese tipo de estímulo para poder saciar el circuito de recompensa. Y en este sentido vemos cada vez más frecuente, digamos, en la vida diaria, antes de llegar a algunos casos que creo que no tienen que ver solamente con una adicción, sino con problemas de salud mental que, digo, usted es el experto, seguramente por ahí se juntan y generan tragedias, pero lo vemos como día a día, ¿no? Con preocupación, el asunto de que es cada vez más evidente el enojo, sobre todo en jóvenes y niños, cuando les retiran sus videojuegos, cuando les retiran su consola, o les dicen, deja de jugar, pásame ya ese teléfono o esa tablet, lo que corresponda. Parece tema ya, doctor, de todos los días, una lucha constante de los padres de familia. Pues sí, totalmente de acuerdo. El detalle aquí es que la adicción no es el primer paso para llegar a este punto. Antes de esto hay situaciones que pueden llegar a presentarse y que pueden ser foco rojo. Ejemplo, no cualquiera, y esto hablando de no cualquiera es adicto a algo. Hay personas que pueden fumar muchas veces y no generar el tabaquismo como adicción. Hay personas que pueden tomar y no generar el alcoholismo como adicción. ¿Qué quiere decir esto? Para esto tienen que haber ciertos precursores para poder generar todo este concepto. Uno de estos, hablamos de la vulnerabilidad, y una persona con adicciones hay cierta vulnerabilidad en la desregulación emocional. Si hablamos de los infantes, ¿okay? Habría que, y uno de los detalles que tengo, el problema, es que muchos padres dan a manos llenas, ni sin saber cuál es la vulnerabilidad de sus niños. Y esto puede llegar a ser complicaciones en un futuro. Porque, ejemplo, a veces está Pedrito y está Juanito, y a los dos le damos dulce, pero tal vez un chico, Pedrito, tiene vulnerabilidad a ser obeso. Entonces, a él tenemos que ser mucho más restrictivos a la hora de las meriendas. Esto indica que entonces, si no somos restrictivos, vamos a llegar a generar una obesidad, y esto podría generar problemas en el futuro. Así igualmente las adicciones. No es que los videojuegos sean malos, es que existe una vulnerabilidad que si no llegamos a controlar, podrían generar ciertas adicciones. Doctor, ¿y esto entonces aplicaría para cualquier ámbito? Es decir, usted hace ratito nos decía, cualquier cosa que genere placer puede generar en algún momento una adicción. Potencialmente adicción, por supuesto. En el cerebro hay un circuito que se llama circuito de recompensa. ¿Qué quiere decir? El circuito de recompensa trabaja a través de estímulos que pueden generar ciertas endorfinas que pueden generar placer. Cualquier situación que puede estimular en ese circuito de recompensa y que genere placer es potencialmente adictivo. Sea usted comida, carbohidratos, videojuegos, alcohol, tabaco, drogas, que puede estimular ese circuito es potencialmente adictivo. Claro, y la clave entonces estaría, ya yéndonos a un caso un poquito más extremo, como es una adicción que usted ya bien nos explicó, cuando empieza a alterar mi vida, empieza a afectar mis relaciones, mi trabajo, entonces para sí... el concepto, claro. Ya para es el concepto funcional, entonces habríamos que eso, si tiene que cumplir ciertos criterios. No cualquiera es adicto.
cuando de repente son más horas de la revista, cuando de repente son situaciones mucho más, busco este estímulo, a pesar que no es momento de recibir el estímulo, evado otro tipo de responsabilidades, ya cumple los criterios. También existen criterios técnicos, como cuando ya para generar este placer ya no es suficiente 1 hora, sino que tengo que hacer 2 horas para generar este estímulo, para generar el placer. O que de repente cuando me falta, ya entonces de alguna manera la incomodidad está presente tal que no es posible mantenerme ecuánime sin el estímulo. Son conceptos que están dentro de esta fenomenología de la adicción. Muy bien, hace ratito también nos comentaba, doctor, no necesariamente es adicción, pero eso no quiere decir que a lo mejor no necesitemos ayuda antes de que se convierta en adicción. ¿Qué señales podríamos ver? Porque digo, de entrada yo creo que un gran regalo de vida es así como nos atendemos y vamos al doctor cada año, así deberemos de acudir a atender nuestra salud mental también, pero cuando hablamos de estos focos naranjas que dicen, ok, no es una adicción, pero necesito ayuda. Número 1, no nos tiene por qué dar pena. Ni tiene por qué ser tabú necesitar ayuda y pedirla. Pero a lo mejor algunas señales que digan, es momento de pedir esa ayuda. Sí, primero quería ser claro. Es obvio que existen clasificaciones. ¿Qué quiero decir? Hay estímulos que no deben estar presentes en ciertas etapas del niño, porque entonces eso lo hace potencialmente mucho más vulnerable. Es decir, en los videojuegos hay clasificaciones, en las películas hay clasificaciones. Pocos padres se fijan en esto. Y porque él lo tolera a sí mismo también, aunque hay que ver entonces qué tipo de clasificación está apta para mi hijo, para evitar, a final de cuentas, catástrofes en el desarrollo del niño. Entonces, antes de llegar al fenómeno de la adicción, habría que ver, ¿mi hijo es capaz de tolerarse esos estímulos? ¿Mi hijo es capaz de poder regularse entre estímulos? Es decir, a veces hay videojuegos que son grotescos, violentos, y vemos fácil a niños de 6, 7 años manejando. Y ojo, no es que no tengan la psicomotricidad para hacerlo, es el lenguaje y el contenido que no es apto para el niño. Eso lo hace potencialmente catástrofe, ya sea con estímulos mayores que el cerebro puede tomar y darle cuenta que el circuito de recompensa lo ve como el estímulo necesario para generar placer. Muy bien. Entonces, el primer foco sería ver, el alrededor de mi hijo, ¿qué está estimulando mi hijo? El segundo foco es, ¿mi hijo se puede regular ante el estímulo? Porque a veces pueden ser juegos muy inocentes. Es como la pantalla celular, un niño de 3 años, la pantalla es suficiente, y algo que se ha dicho es que antes de los 3 años no debe haber pantalla en casa. ¿Por qué? Porque el estímulo solo de la pantalla, el estímulo de lo táctil, el estímulo puede generar consecuencias catastróficas en el desarrollo del niño. Claro, ya. Sí, digo, y ahí sí, pues digo, podemos ser muy prácticos. Si el niño pierde los estribos ante una situación de retiro de un estímulo de esta naturaleza, claro, hay que pedir ayuda antes de que se agrave, ¿no? Exacto. Cuando el niño solamente se puede estimular, solo se puede callar, solo puede lograr. Cuando le doy una pantalla, ¿qué está pasando? Las pantallas no existían hace 20 años. Claro, exactamente. ¿Qué está pasando? Que solamente ese estímulo es necesario para que logre controlar un poco la desregulación. Y que además, quedan, estos problemitas pueden quedar como lección de vida para muchas otras situaciones que se van a enfrentar después, ¿no, doctor? Exacto, ayudar a eso, a ayudar. Uno de los primeros trabajos de un padre es de alguna manera ayudar que el niño pueda resolver sus propios conflictos. Y el conflicto es que el niño debe aprender a divertirse sin necesidad de un recurso externo propiamente dicho. Oiga, doctor. Si el niño solo tiene una hoja, el niño debe aprender, según la edad, debe aprender a poder generar placer solo con esa hoja. Y eso está acumulando diversas áreas que le van a ayudar al desarrollo posteriormente en la adultez. El primer tache como padres, pues ni modo, digo, no sé si lo estoy planteando de manera correcta, doctor, pero debe ser, si no tengo un control adecuado y mi niño me está ganando en que, aunque yo se lo prohíba, ¿Mandé? Si la demanda del niño sobrepasa mi capacidad de control, es mejor entonces evitar ese estímulo. Exacto, es justamente lo que iba, doctor. Si me está ganando en eso y de repente descubrí que me ganó y ya vio
un programa que no debería, si ya me ganó y está jugando algo que no debería, igual, ¿no? Caemos al mismo punto que platicamos hace ratito. Entonces, todos necesitamos atención, porque además, cuando hablamos de estos temas, desde la perspectiva de la salud mental, es familiar. Correcto, correcto. Y no solo de familiar, social. Porque también, porque ahora estamos en una disyuntiva, porque la situación actual ha hecho que al tener esta contingencia, pues solamente las pantallas sean el recurso para poder lograr seguir funcionando. Entonces entramos en ay, doctor, ¿cómo le quito la pantalla? Si utiliza para la escuela, si lo utiliza para los amigos, si utiliza, entonces realmente, y por eso es que hasta ahora se ha evidenciado mucho más, tal vez, que la pobre supervisión de tecnología ha causado en el desarrollo. Y por eso es que la OMS, de alguna manera, advierte y llama la atención diciendo, es potencialmente adictivo los videojuegos, por favor, vigílenlos en la crianza y en el desarrollo de nuestros niños. Claro, y como alguna vez escuché a algún experto decir, cuando tú llevas a tus hijos a una reunioncita, bueno, ahorita con la pandemia la cosa es distinta, ¿no? Pero claro, cuando tú llevas a tus hijos a una reunioncita, tienes cuidado de con quién vas, saludas a los papás, y ya que haces todo eso, ya dejas con calma a tus hijos y vas y lo dejas y ya al rato regresas por él. En las redes, en las plataformas, en las pantallas, exactamente entonces, doctor, en función de lo que usted nos está explicando, debemos de tener esa misma responsabilidad. Totalmente. Una de las situaciones que también hay que entender que hay cierta brecha generacional. Los padres no nos criamos con las tecnologías al alcance de nuestras manos. Es algo que tenemos que aprender. Esta generación ya la tecnología es parte casi del chip de nacimiento. Eso no es excusa para no supervisarla. Ay, doctor, yo no le sé manejar el Facebook. Entonces, si no lo sabe usted, entonces no ingrese esta área de oportunidad, porque si usted no tiene control, es más fácil entonces que se lo salten sus hijos. Claro. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es mejor pecar a veces de quisquillosos que lamentarnos por una situación que no debimos haber dejado pasar. Muchos padres pacientes dicen, ay, que mi hijo me gana en tecnología, entonces restrínjala un poco. Porque si no, si usted espera avanzar, es que yo no puedo, entonces restríngela y no va a ser, digamos, catastrófico. Lo que sí la restricción es a medida de las responsabilidades que tiene el niño para poder entender cuáles son las mejores decisiones que pueda tomar. Por supuesto. Oiga, doctor, y para cerrar, porque me queda minutito y medio, pues también unirnos con la finta de repente del sensacionalismo de algunos medios y que le atribuyen a ciertas tragedias, la adicción a estas tragedias. Digo, le pongo dos ejemplos así súper rápidos. Aquí en Tijuana, pues un niñito de 5 años mató a su hermanita de 3 disparándole en la cabeza, que porque agarró la pistola y que porque creía que estaba jugando Fortnite. Digo, yo no sé por qué niños de esa edad están jugando un juego tan violento. Y el otro, pues el caso de España, que no sé si lo habrá visto, pero un joven que le quitaron sus plataformas porque no cumplía con sus deberes y se enojó tanto que mató a su mamá, mató a su hermano y tiene cero remordimiento. Y le decía que en su perspectiva correcta, porque eso no puede ser solamente, me dice el sentido común, porque yo no sé nada de salud mental, pero me dice el sentido común que no es solamente el tema de la adicción, de la posible adicción al videojuego, sino cosas todavía mayores. Claro, esta es la punta del iceberg, esa es lo que de alguna manera señala el foco, ya que hablas tú del sancionalismo, es la catástrofe, las complicaciones. La adicción es una complicación de toda una serie de situaciones que se dieron que tal vez probablemente se pudieron haber evitado. ¿Qué quiero decir esto? Como mismo, el niño de 5 años, primero hay que entender que el concepto de muerte no está claro, y hay que entender entonces, ojo, no es que el niño no pueda mover las palancas, es que lamentablemente a esa edad es difícil que un niño pueda distinguir la realidad de una fantasía. Y eso hay que ser bastante claro, porque entonces, de alguna manera, ¿cómo estamos permitiendo que tengan estos estímulos que son hiperrealistas en muchas situaciones? Y después quejarnos de que no distinguió cómo pesaba un arma y cómo no pesaba. O sea, eso es una supervisión de un adulto. Es un concepto que lo tiene un adulto, pero un niño no. Y con respecto al caso de España, es evidente que existe una desregulación emocional, afectiva. Y estos son los datos iniciales que pueden dar un niño vulnerable
vulnerable a caer en este tipo de adicciones. Como te decía David, no cualquiera es adicto. No cualquiera es adicto, o sea, y eso hay que ser bastante claro. Pero existe cierta vulnerabilidad que nos puede ayudar a acercarnos a las adicciones. Y a veces podemos hablar como tanto, y el AOMS habla, adicción al café, adicción al tabaco, situaciones a veces simples que pudieran, y eso, todo lo que puede generar placer, pues potencialmente adicto. Y más si es un servicio en desarrollo que todavía tiene dificultades para entender ciertos conceptos o dificultades para la asimilación de la realidad. Doctor, le agradezco enormemente que nos tomara la llamada, ayudarnos con estos acercamientos a estas temáticas y haber aprendido algo muy importante el día de hoy. Un abrazo a la distancia, muy buenos días. Muy buenos días, David, saludos a tu audiencia. Feliz Gracias. día. Gracias, es el doctor Israel Castro, psiquiatra del Hospital de Salud Mental de Tijuana, hablándonos de este tema de la adicción a los videojuegos. Es un asunto de salud mental que hay que atender.